pues en aras de que intentamos mantener horarios, vamos a empezar. Hoy tenemos también a una querida amiga. Qué raro, ¿verdad? Puras amigas. Puras patas, puras cuadernas de doble raya. Pero es importante que vayamos viendo que efectivamente en el paso del trabajo que hacemos por la vigencia de los derechos humanos de las mujeres, vamos haciendo amistades. Y amistades que se consolidan, podríamos decir en lenguaje coloquial, cuajan, pero en realidad se consolidan y arraigan, porque lo que cuaja no arraiga, ¿verdad? En cambio, lo que se consolida sí arraiga, echa raíces profundas, y luego esas raíces profundas hacen vasos comunicantes y empezamos a encontrarnos en los mismos espacios, a buscarnos en espacios diferentes, pero siempre con una misma inquietud. A la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez la conocí en este camino, ¿sí? Hicimos un muy buen trabajo de coordinación de esfuerzos con un financiamiento de CONACYT y un convenio que hizo CONACYT con la Universidad Nacional Autónoma de México como eje central, digamos como coordinación central, pero con las universidades, los institutos o instituciones de educación pública del país, con un esfuerzo de capacitación, formación de personal, trabajo sobre formas, modelos, protocolos para la atención de para la prevención de la violencia de género, la atención a las mujeres que son víctimas, el acompañamiento de las mujeres víctimas a los espacios de justicia, el trabajo con hombres agresores y el trabajo de contención emocional con quienes atienden a estas mujeres víctimas y que trabajan con estos hombres agresores. Como verán, son 5 protocolos que no necesariamente corresponden a los modelos que por ahí andan diciendo que la ley dice, que dijo, modelo de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, porque nos chocaban, ¿no? Así como que vamos a hacer un modelo de erradicación, que no la erradicación es el objetivo final de todo este trabajo, pero bueno, sí, en ese camino nos encontramos y hemos seguido andando, hemos seguido haciendo brecha con ella y su equipo, porque también trae un equipo sólido atrás, o junto con ella, porque no podemos decir atrás, ¿verdad, queridas? No podemos decir atrás, junto con un equipo con características similares desde el punto de vista ideológico que el núcleo Cecilia Loría Sabiñón, y ahorita de la parte académica de su presentación lo voy a decir, pero ya saben que me gusta, bueno, ya para que vean que esa soy yo, me gusta primero la parte humana, la parte de sororidad entre nosotras, y como esa sororidad implica una radiación, ¿sí?, un arraigo de esfuerzos y por lo tanto una transmisión de energía que seguramente es una de las mejores prácticas, como dije yo ayer, para la erradicación de la violencia de género. La sororidad entre nosotras, que a fuerzas va a envolver esa energía, va a envolver también a los hombres que también son solidarios en este camino. Esa es la parte. Querida, gracias por responder. Sí, gracias por estar aquí. Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales por el Colegio de Sonora y maestra en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el CIESAS. Se desempeña profesionalmente como profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa
en donde es directora general del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Además, es coordinadora del posgrado en la Facultad de Trabajo Social. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidenta del Patronato Unidas por la Paz y consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres. Ha realizado diversas investigaciones donde destaca alianza matrimonial y conyugalidad en el grupo indígena Trique, violencia contra las mujeres en su relación de pareja, violencia en el noviazgo, feminicidio en Sinaloa, suicidio y violencia intrafamiliar y ruta crítica de mujeres receptoras de violencia doméstica, entre otras. Como les decía, también a ella y a su equipo le tocó coordinar la región norte de este trabajo en colaboración con la UNAM y con fondos de CONACYT. Beatriz. Gracias. Toda tuya. La voz y el auditorio. Estamos transmitiendo en vivo, o sea, acuérdenme que estamos transmitiendo en vivo para que me controle yo, ¿sí? Bueno, buenos días. Efectivamente, doy las gracias a la doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña y a su equipo, que me da mucho gusto volverlas a encontrar. Hoy, en estas fechas, hace 6 años que nos veíamos en estas instalaciones sufriendo el frío por la capacitación del diplomado y seguir el protocolo del cual Alicia Elena ya les mencionó, de los protocolos. Fue un trabajo que durante 3 años tuvimos y bueno, como dice ella, los lazos se siguen dando. Por lo regular nos encontramos ya sea en Sinaloa o aquí, y yo le agradezco mucho la invitación. Pues en realidad es un reconocimiento el que me haya invitado a impartir una conferencia. Y bueno, al ver el título del evento, del seminario, elegí el tema. Afortunadamente me dejó libertad de elegir el tema de la alerta de género. Creo que este es un mecanismo del cual se ha hablado mucho, ustedes ya lo han de haber escuchado, desde que se aprobó la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Aparte del sistema, que se generaron expectativas por la coordinación y de las interinstitucional y de las medidas que la propia ley hablaba, había una figura que representaba como un elemento novedoso, que era la alerta de género. Quien propuso la alerta de género, Marcela Lagarde, ha dicho públicamente que ella pensaba en una especie de acción o de medida de emergencia, que incluso así quedó definida, tipo las alertas por cuestiones de desastre que tenía y que tiene todavía la Sedena y algunas otras instituciones cuando va a haber o hay amenaza de ciclón, temblor, etcétera, etcétera. Pero también quienes estamos relacionados con el medio de la salud pública, sabemos de las alertas epidemiológicas, que la que más recordamos por el impacto que tuvo fue la de la influenza. Bueno, pues entonces la mayoría de las personas que más o menos se imaginan las medidas de emergencia, se imaginaban que la alerta venía efectivamente a poner como un cerco sanitario o una serie de acciones que yo, por ejemplo, veía el ejército patrullando, porque estamos hablando de un delito cuando se comete el feminicidio, y bueno, y cuando la violencia feminicida también es un delito. Bueno, etcétera, imaginando acciones de inmediato, de emergencia. Sin embargo, pasaron 7 años, 7 largos años que nadie se declaró en alerta. Solicitudes iban y venían, y una de ellas fue la del Estado de México, gobernada en ese entonces por el hoy presidente, y el Instituto de las Mujeres de ese estado también era presidido por la hoy presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. 2 veces fue denegada la alerta de género, solicitada por los organismos de la sociedad civil en esa entidad, y cuando se ampararon
las compañeras solicitantes, se les otorga el amparo, se vuelve a hacer todo el procedimiento en el sistema, vuelven a denegar la alerta, ellas se van a la CEDAW. Cuando el hoy gobernador solicita la alerta, estaba por emitirse ya una recomendación al Estado mexicano para que revisara ese caso. Para eso ya el 2012 la CEDAW ya había hecho recomendaciones de quitar todos los obstáculos que tenían para emitirse las alertas. Bueno, en el 2013 se modifica el reglamento de la ley, porque decían que ahí estaba el problema. La ley señalaba que quien emitía la alerta era la Secretaría de Gobernación y el reglamento señalaba que era el sistema del sistema de la ley. De modo que por una u otra cosa, alrededor de 7 alertas se denegaron. Bueno, pues de eso quiero hablarles, cómo hoy en día hay 22 solicitudes de alertas, en 6, 7 estados ya se ha declarado y en otras se encuentran en proceso, porque hay todo un procedimiento, y ver si efectivamente la alerta de género es una buena práctica o una agenda todavía pendiente. Acá está. En esta exposición yo voy a omitir varias cosas que doy por sentado que ya sabemos, como las definiciones, leyes, historia, convenciones, etcétera, ¿no? Pero la violencia de género hacia las mujeres, si algo hemos aprendido, es que es un problema multicausal, multifacético, como dice aquí la Organización Panamericana de la Salud. Entran diferentes vertientes biológicas, psicológicas, sociales y ambientales, y la solución pues requiere de una serie de acciones también múltiples y de diversos sectores. La más reciente definición de la ONU subraya que la violencia basada en género está asociada a una concepción social de lo que significa ser hombre o ser mujer. Cuando una persona se desvía de lo que se considera un comportamiento normal, se convierte en objetivo de la violencia. Esta realidad se agudiza si se combina con actitudes discriminatorias por razón de la orientación sexual o cambios en la identidad de género. La violencia de género está concebida bajo tres perspectivas: como un problema de derechos humanos, como un problema de salud pública y como un problema de seguridad social, o también de seguridad pública o ciudadana, ¿no? Como le quieran ver, pero de seguridad nacional. En esa de cómo las personas van cambiando y muchas de ellas no cumplen con los roles y estereotipos que se espera, también tenemos que en los imaginarios funcionales del patriarcado, los hogares se han transformado. El hombre proveedor de antaño, que era y sigue siendo en muchos de los casos dominante, macho y ejercía violencia, se encuentra con una mujer que para nada, o en muchos de los casos, ni es sumisa ni es subalterna. Es una mujer que también provee, que toma decisiones, que se ha educado y que trabaja. Ante este conflicto de intereses y cambios de paradigmas de los roles y funcionamientos de los hogares, la violencia se percibe que ha aumentado, y lo más preocupante es que ha tomado formas extremas que llegan incluso hasta el homicidio. Y esto es producto del que el sistema patriarcal en el que vivimos pues no quiere cambiar ni perder privilegios, que pierdan privilegios quienes así lo tienen, ¿no? Por eso, de esa violencia extrema es como en un momento histórico se concibe el concepto de femicidio y posteriormente el de feminicidio. Este concepto se vuelve en una bandera de protesta
de un movimiento social que adquiere fuerza moral, porque denuncia la violencia contra las mujeres, demanda la intervención del Estado y exige justicia y respeto a los derechos humanos. El Comité de la CEDAW insta a México a que acelere la aprobación de la enmienda del Código Penal para tipificar el feminicidio como delito. Esto se dio y una vez que sale la ley de acceso y que contempla este concepto, pues entonces había que generar otro tipo de acciones o de armonización legal para que efectivamente pudiera acabarse con la impunidad, que era una de las causas que hace que prevalezca el feminicidio. De modo que se modifica el Código Penal Federal, el artículo 325, y se establece como delito de feminicidio una pena de 40 a 60 años de prisión a quienes priven de la vida a la mujer por razones de género. Y para eso se acreditan con 7 causales. Se los digo la del Código Federal porque la mayoría de las entidades, parece que excepto Chihuahua, ya tienen tipificado en sus códigos penales también esta acción o este delito, y varía en las penas, pero por lo regular las causales siguen siendo las mismas. Haber infligido a la víctima lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia, haya o hubiese habido con la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, cuando haya o hubiere habido entre la víctima una relación sentimental, pues que eso ya se señaló, la víctima haya sido incomunicada y el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público, de esos que encontramos o que se encuentran en la calle. Bueno, además, una de las cosas importantes de esta tipificación del delito es que el Código Penal señala que todo servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a 1.500 días de multa. Además, será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública. Imagínense una ley de la cual siempre nos hemos quejado, que por lo regular no traen sanciones, o sea, no tienen dientes, y que aquí ya establezcan pena al servidor público. Pues fue muy importante. El problema es cómo lo vivimos del papel a la práctica, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué tipificar el feminicidio? Porque es necesario hacer visible la violencia contra las mujeres, con el fin de desnaturalizarla. Es una de las cosas con las cuales quienes estamos involucradas en este movimiento o en esta demanda tenemos que trabajar todos los días para que se vea que no es algo natural y mucho menos normal. El derecho penal por sí mismo no resolverá esta problemática, pero es una importante herramienta para combatir la impunidad, sancionar a los responsables y con ello tratar de inhibir o erradicar su práctica. Se requiere de un abordaje distinto por parte de las instituciones responsables de procurar y administrar justicia frente a la violencia de género, de manera particular la que atenta contra la vida de las mujeres. Además, existen recomendaciones de organismos de derechos humanos que se han pronunciado por la necesidad de adecuar el marco normativo para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El Comité CEDAW ha recomendado específicamente tipificarlo como delito. Y al tipificarlo, no solo se cumple un propósito normativo punitivo, sino también preventivo y sobre todo educativo. Hay un elemento muy importante que tenemos que analizar cuando vemos el feminicidio: el contexto social. Cuando sale la recomendación del campo algodonero o ¿cómo les dicen? El mandato de la Corte a México
por la denuncia de las asesinadas en Ciudad Juárez, ven que el contexto que vivía esa ciudad era sumamente importante para castigar al gobierno por haberse hecho omiso en torno a las denuncias de desaparición de las jóvenes que encontradas en ese lugar. Es decir, el contexto de violencia, de criminalidad en el que se encontraba y se encuentra esa ciudad, por sí mismo aconseja a todas las autoridades a la actuación de inmediata y de urgencia ante un hecho que se denuncia y que no actúa con la debida diligencia, ¿no?, para la no repetición de los sucesos. Entonces, la violencia contra las mujeres en México puede describirse como la punta de un iceberg que oculta bajo la superficie problemas sistémicos más complejos que solo pueden entenderse en el contexto de, por un lado, una desigualdad de género arraigada en la sociedad y por otro, un sistema jurídico y de gobierno dividido en varios niveles que no responde con eficacia a los delitos de violencia, incluida la violencia de género, que no es menor. Los feminicidios en México de 1985 a 2010 es un informe que voy a nomás brevemente remitirme a él por las conclusiones a las cuales llega, realizado por un compañero del Colegio de México, aunque fue pues mandatado por la Cámara de Diputados, la ONU y el Instituto Nacional de las Mujeres. Ahí se señala que de 1985 a 2013, el acumulado de defunciones femeninas con presunción de feminicidio en la República Mexicana fue de 44.309. En 2013 ocurrieron en promedio 6.3 defunciones femeninas con presunción de homicidio cada día. Esta cifra se cierra por lo regular en 7 mujeres, ¿no?, en la actualidad. La tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio en 2010 representó 197% a la de 2007, que fue la más baja desde 1985. Estos datos muy importante porque ahorita les voy a mostrar qué pasó en Sinaloa en 2010-2011, cuando se da este punto, repunto de casos. Los datos muestran claramente una evolución y esas son las conclusiones que llega el investigador. Dice, los datos muestran claramente una evolución distinta de los homicidios de hombres y mujeres. El crecimiento porcentual anual de las tasas de defunción con presunción de homicidio tuvo un valor promedio de menos 2.8 para las mujeres y de menos 3.8 para los varones durante el periodo 1985-2007. Pero durante el periodo 2007-2010, la variación promedio anual fue de 29.4% para las mujeres y 43.8% para los hombres. A diferencia de las tasas de defunciones femeninas con presunción de homicidio, las masculinas responden más a cambios en los factores a los que están asociados, ya sea estos positivos como la resolución no violenta de conflictos o bien negativos como es el crimen organizado y la disposición de armas de fuego. Esta menor elasticidad de las tasas femeninas nos habla de un carácter estructural de la violencia contra las mujeres, de un núcleo duro que requiere más y mejores acciones para su eliminación. Si el incremento de las defunciones de mujeres con presunción de homicidio respondiera a las mismas razones que la de los varones, o sea, la delincuencia organizada, las tasas de ambos sexos tendrían comportamientos similares y la razón de las tasas masculinas respecto a las femeninas tendería a ser más o menos constante, situación que no se observa ni en el tiempo ni en el espacio. Se empieza entonces a perfilar la existencia de un entorno que produce violencia contra ellas por el hecho de ser mujeres, más que uno relacionado con ciertas características de las víctimas, lo cual indica que resulta imprescindible analizar las defunciones con presunción de homicidio de forma diferenciada por sexo,
lo que siempre hemos solicitado. Los datos muestran entonces que los asesinatos de mujeres tienen un comportamiento distinto al de los varones, de tal forma que es necesario considerarlos como un fenómeno independiente con sus propias causas y características. Y ahí tenemos un cuadro que a lo mejor no lo distinguen ustedes, pero es el homicidio de alrededor de 15 años, el seguimiento que damos de hombres y mujeres en el estado de Sinaloa. Y tenemos señalado el año 2010-2011, donde se disparan las cifras y, sin embargo, el porcentaje de las mujeres disminuye, aun cuando son mayor, comparación con la de los hombres, esta siempre se mantiene con el más del 90% de los casos. Las mujeres no llegan, no rebasa no llega a 10, pero cuando hay repuntes las mujeres bajan y en cambio los años posteriores los asesinatos de hombres bajaron, pero las mujeres aumentaron, ¿sí? En porcentaje, porcentualmente. Bueno, esto es muy importante señalar porque la primer señalamiento que tuvimos quienes estudiamos feminicidio en los 90, bueno, a principios de siglo, había un señalamiento repetitivo y continuo de los gobiernos a quererse justificar que las mataban porque eran del narcotráfico, eran parte del crimen organizado, que eran por delitos del fuero común, que nadie las quería matar porque fueran mujeres, sino que ellas se involucraban en cosas que no debían. Bueno, por andar en la calle solas y altas horas de la noche, como dicen con la violación, ¿no? Pues así precisamente veían a las mujeres asesinadas, ¿no? Tuvieron que demostrarse que la mayoría de las mujeres que las asesinaban eran sus propias parejas o exparejas, para entonces que ya cambiaran. Y bueno, y la presión del movimiento organizado, de organismos internacionales y demás, tuvo que cambiar esta vertiente, pero cuando pueden todavía siguen ellos diciendo que por eso las matan, ¿sí? Entonces cada vez los datos pues nos da la razón de que esas no son las causales principales del asesinato de las mujeres. En Sinaloa, por ejemplo, estamos en el proceso de alerta. Este año, en marzo, una organización civil lo solicitó, se corrió el procedimiento, se solicitó a académicas que participaran. Y bueno, Lidia Ojeda, una compañera de trabajo, y yo que siempre estamos en este tema, y gracias a ella también es posible que, porque es un tema que ella también investiga, es posible que yo esté aquí dándoles algunos datos. Participamos en la convocatoria porque nos hablaron de aquí de la CONAVIM, del Consejo. Pero para que participáramos, mandamos todo, pero ya se volvieron a comunicar. Entonces ya no fuimos requeridas. Y bueno, entraron otros compañeros que nada tenían que ver con violencia de género a participar y a formar parte de este equipo. Y ahorita está el gobierno gozando de los 6 meses de las recomendaciones. 6 meses. Sin embargo, los 5 municipios a los cuales va dirigida la alerta, con los datos que tenemos nosotras, Culiacán está en una tasa de más del 10. Y esto para las autoridades de salud es una epidemia. O sea, en cualquier momento, con una tasa de este nivel, ya se hubiera demandado o ya se hubiera decretado una alerta epidemiológica en Culiacán. ¿Sí? Pero como las alertas no están pensadas con esa lógica, ahorita vamos a ver por qué, pues ahí seguimos recibiendo noticias casi a diario de mujeres asesinadas, ¿sí? Bueno, los homicidios de mujeres y en particular los feminicidios ocurren y han ocurrido en todas las sociedades y en todos los tiempos. Sin embargo, comprobamos la escalada de homicidio de mujeres que parece no tocar techo y que es por otra parte de origen reciente.
En más de una década, los municipios de Culiacán, Ahome y Mazatlán en Sinaloa duplican sus tasas de homicidios de mujeres, despegándose de un nivel histórico que parece haber sido común a todos los países de la región y a México principalmente. De ahí que surgen las siguientes preguntas: ¿quiénes eran esas mujeres? ¿En qué contexto se movieron y relacionaron? ¿Y quiénes son sus victimarios? Y para eso nos hemos dado la tarea nosotros de llevar una sistematización de la información por diferentes indicadores, y bueno, nos da que efectivamente las víctimas no son como las perfila el gobierno, ¿no? Hay varias cosas que no quiero tardarme, pero que es importante que vean, o si se puede apreciar, porque ya hasta el equipo ha aprendido a hacer georreferencia, ¿no? Qué bueno. Sí, qué bueno, para tener ubicadas ahí donde están. ¿Qué pasa con las alertas? Pues ya les di un poco de los antecedentes, de por qué esta preocupación, y tenemos la reforma, lo que contempla la ley. Entonces, y es muy importante hacer hincapié que dice: consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y o la existencia de un agravio comparado. Su objetivo consiste en garantizar la seguridad de las mujeres y las niñas y el cese de la violencia en su contra. Este es una figura que aparece, pues, un anuncio de la CONAVIP, donde romántico. Sí, parece de Navidad, ¿verdad? Muy ad hoc, donde el cual se implementan, dicen, todo el territorio y para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Todo este es el procedimiento, cómo entra y todo el proceso que se da, que tiene que ser por una organización de la sociedad misma, que una vez que solicita, la desechan, o sea, la descartan de todo el proceso, ya ni siquiera para la información de que no, en qué va, la toman en cuenta, cuando debería incorporarla al seguimiento, cuando menos, ¿no? Si no a la investigación, sí al seguimiento de la alerta. Se conforma el equipo, supuestamente el que dirige todo esto dice que ya es imparcial, porque hay 4 académicos y 4 de gobiernos, o sea que hay empate. Y bueno, y las medidas, él ya sabe que son de seguridad, de protección y de prevención. Pero para venir y darles datos como más objetivos, y bajé todos los informes, alrededor de 19 informes que están en internet de alerta. No los leí todo porque unos eran de más de 100 cuartillas, otros eran de 90, el que menos tenía era 70 y tantos. Me fui a las conclusiones. ¿Y saben de qué me doy cuenta? Que es un formato. Es un machote que le cambian el nombre del estado, ¿sí? Entonces digo, me da tristeza porque yo conozco muchos y muchas académicas que han entrado a estos procesos y sé que entran de buena fe, pero sé que también ahí hay quien controla, dirige y preside esa comisión, que es nuestro amigo Pablito Navarrete. Pablito Navarrete. Y ahora Alejandra se le ha unido de la CONAVIP. Y entonces llegan con, estas son las medidas y todas se repiten, las medidas. Banco de datos, capacitación hasta el niñito y a todos lados, o sea que de emergencia no tienen nada. Y bueno, pues no terminé de leer porque dije, no tiene caso, esto es un machote, yo no sé qué está pasando, pero así pues en realidad no, por eso no estamos teniendo eficacia, ni eficiencia y menos efectividad. Hay 22 solicitudes de todas estas entidades en la actualidad, unas ya hasta con informes. Leí el informe de Morelos, de gobierno de Morelos, se hace un informe, si lo leen también da tristeza porque es hecho con urgencia, con faltas ortográficas, ahí se va, o sea, le pusieron nomás para que abultara el informe, para que no nos dé gana de leerlo, pero en realidad reportan situaciones y acciones que debiesen hacer todos los días cualquier institución que para eso está, ¿no? Que si ustedes ven el funcionamiento
que para los cuales surge, pues son las acciones de a diario que deben de hacer, y eso es lo que se pone como medidas de emergencia. Estos son las entidades y los municipios donde fue posible conocer los municipios donde se ha decretado la alerta. Son casi 70 municipios que se supone que ahorita están en cerco sanitario, si habláramos en el argot de la Secretaría de Salud, pero no es así. Y bueno, las recomendaciones, por cierto, nomás copié esto porque todo el apartado 7 de los informes inician así: a partir de analizar y de quién sabe qué, según las visitas y todo esto, se realizó, y viene una cita, todas traen esa cita, y dice, de conformidad con el artículo 38 de la Ley General de Acceso, en un plazo de 6 meses siguientes a la aceptación del informe, deberá remitir la información necesaria sobre las acciones que están llevando a cabo para implementar las propuestas. Dice, en ese sentido, el grupo toma en consideración que algunas de sus propuestas son de carácter estructural, por lo que su total cumplimiento no podrá llevarse a cabo. O sea, lo están justificando de entrada para que los gobiernos no la apliquen o no la realicen, porque no les va a alcanzar el tiempo. No obstante, el grupo de trabajo tomará en consideración el conjunto de acciones que a la fecha de la entrega del informe se refiere al artículo, se demuestra, etcétera, etcétera. Pero es la misma cita, nomás se cambia la entidad, ¿sí? Todos inician así en conclusiones y recomendaciones y propuestas, apartado 7 del informe. Y se agrupan en procuración y administración de la justicia, reparación del daño, seguridad a víctimas de violencia de pareja, órdenes de protección, centros de justicia y refugio, protocolos de atención y rutas críticas, y además información estadística, como el banco de datos, las campañas, los medios de comunicación, la capacitación, educación, un pronunciamiento público cero tolerancia, presupuesto, infraestructura, armonización legislativa, coordinación interinstitucional, diagnóstico y programa estatal contra la violencia, seguimiento y evaluación, reeducación de agresores y contención emocional. O sea, cosas que ya hemos hecho, ¿sí? Y de emergencia, pues no le veo. Bueno, ahí están las medidas adoptadas ya en general y lo que se dice que se debe de hacer, bueno, los mensajes de alerta, que todo el mundo conozca que están en alerta, el combate del feminicidio, trabajar con el problema de las desapariciones de niñas y mujeres, que por cierto en México, en el Estado de México hace poco hubo una campaña en contra de una desaparición que encontraron en feminicidio porque no hubo una reacción inmediata. Prevención y seguimiento, ¿no? ¿Qué opinan las organizaciones de todo esto? Bueno, pues para las organizaciones esto es una tomada de pelo, es legitiman una preocupación, pero lo que hacen es partidizar un mecanismo, es minimizar un fenómeno también. Además, las alertas se quedan cortas porque no incorporan a sectores discriminados y que sumamente violentados también, como migrantes y las mujeres en transgénero, ¿no? Estas medidas, dice, el gobierno lo que trata es de simular que está haciendo algo, pero como siempre, no son ni reformas profundas ni estructurales, y lo único que hace es repetir un mandato a como Dios le dio a entender o como ellos creen que quedan más bien, para ver que hacen algo sin cambiar la situación. De modo que lo que en general seguimos viendo es que las alertas se prejuiciaron, las alertas no son la alternativa, es un mecanismo que está, no dieron la oportunidad en su momento de mostrar sus bondades, y hoy ya parece ser que no tiene vuelta atrás. O sea, es difícil modificar la concepción que se tiene de la alerta, y en lo particular creo que debemos
debemos transformar este mecanismo por otro. Utilizando la psicología inversa, a los gobiernos, en lugar de ponerles alertas, hay que ponerles premios y reconocimientos para efectivamente ver con un modelo de buenas prácticas a ver quién se lo gana, porque creo que a ellos les conviene más, en lugar de sacarse un tache, sacarse una medalla, ¿no? Y además, si pensamos en medidas de emergencia, hay que retomar las alertas o los procedimientos que han dado resultados, como son las alertas epidemiológicas, ¿no? Por eso quiero concluir, bueno, hay varios desafíos que también quiero brincármelos porque ya el tiempo, ya casi es el tiempo, y quisiera mejor en las conclusiones. Dice, parece emerger una nueva epidemiología de la violencia feminicida en espacios públicos, asociada a la expansión urbana, el uso de armas de fuego y el rejuvenecimiento de las víctimas. De la misma manera que la mortalidad materna se ha considerado un fenómeno inaceptable y se han puesto en marcha una serie de mecanismos para su prevención y erradicación, en particular desde la producción de información, donde se llevan a cabo procedimientos de búsqueda intencionada, es necesario dar atención a la violencia contra las mujeres, convirtiéndola en el objeto de mecanismos de monitoreo como el que se realiza en el sistema de vigilancia epidemiológica. Esto implica que las estadísticas sobre denuncias, averiguaciones previas, delitos, presuntos delincuentes, sentencias y sentenciados contemplen variables que permitan valorar y tomar medidas en el ámbito local que eliminen riesgos y garanticen la vida y la libertad de las mujeres. El gran reto del siglo XXI es conseguir que la violencia contra las mujeres no solo sea un problema de las mujeres, dice Lidia Cacho. Y también yo lo refrendo, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias, querida Beatriz. Y un dato más, que ayer lo escuchamos precisamente de autoridades de San Luis Potosí. La alerta de género no incluye recursos para poner en marcha las medidas urgentes. Ergo, es puro bla, 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 bla. Demagogia se dice, ¿verdad? Sí, retórica. ¿Verdad que sí? Si no hay presupuesto en una política pública, es pura demagogia, ¿sí? Pero sí genera, o generó hace 7 años, bueno, en el 2007, 7, no, ya no son 7, ya son 9 años, qué barbaridad. Sí, ya, hasta el año pasado ya empezó a darse la alerta, pero antes eso generaba la expectativa. Exactamente, sí. Genera mucha expectativa, porque bien lo dijo la doctora Rodríguez Pérez, fíjense cómo también es ser formal, que Marcela Lagarde pensó esto justo como una acción inmediata del Estado federal, ahí en donde el Estado o el municipal o estatal no podía con sus propios recursos atender el problema. Ella pensó que si hacíamos lo que se hizo en Ciudad Juárez 10 años después, pero lo hacíamos de inmediato, podíamos empezar a trabajar hacia la erradicación de los feminicidios. Si lo hacíamos de inmediato. Y bien nos dice la doctora Rodríguez Pérez, y quiero subrayar esto, esas medidas urgentes, entre comillas, empiezan 6 meses después de que alguien escucha a una organización que está haciendo el ruido suficiente para decir, bueno, está bien, vamos a atender tu solicitud. A partir de ese vamos a atender tu solicitud, hay 6 meses, si no es que más, antes de que lancen la alerta. Y según los datos que bien nos dice, ahora sí mi amiga Beatriz, pues en esos 6 meses
siguen asesinando a las mujeres, sin hablar de las violencias previas a ese asesinato, ¿sí? Entonces, efectivamente, tu título de la ponencia, de tu conferencia magistral, porque no es una ponencia nada más, tu conferencia magistral es justamente lo que nos preocupa, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos un mecanismo legal y el Estado, sobre todo el Estado federal, nuestros poderes federales hayan hecho lo necesario para convertirlo en nada? ¿Cómo es posible? Creo que la respuesta está en el que se trata de violencia de género en contra de las mujeres. Y es ya no la quinta rueda de la carreta, es la 11ª rueda de una carreta tirada por un buey, ¿sí? Y no nada más eso, sino que ¿qué más da? Lo importante es pararnos el cuello y cómo se lo paró el actual gobernador del Estado de México, apoyado por tu amigo Pablito, sí. Pablito Navarrete, que escuche bien que estamos en contra de lo que él está diciendo y está haciendo, y avalado por Lorena Cruz, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Que votó en 2 ocasiones en contra de la ley. Que exactamente, que en su momento votó en 2 ocasiones en contra de esa misma alerta de género, que después salió en la foto toda contentita, diciendo ya el gobernador la lanzó, la federación no tiene nada que hacer, ¿sí? Hay que a todo dar. Conste que dije que me iba a portar decentemente porque nos están pasando en vivo, pero no importa, no, hay cosas que se tienen que decir con la misma claridad y apoyar lo que nos señala Beatriz. Tenemos unos minutitos, pásenle el micrófono, voy a romper el esquema de ayer, después regresamos a nuestros, aprovechando que tenemos unos cuantos minutos, breve, por favor, para… Gracias. Mi nombre es Ischel Romero, solamente preguntarle el nombre completo del informe que presentó ahí, el del 85 al 2007. Solo alcancé a poner violencia feminicida en México, pero tenía otro título. Sí. Y preguntar sobre los informes que pudo usted revisar donde comenta esta irregularidad de que solo copian y pegan. Sí. Si también podría darnos como una guía de dónde consultarlos. Y por último, para la doctora Alicia Elena, si estas ponencias sería posible que nos las compartieran por email, de pronto se van cosas que no anotamos, ¿sí? Gracias, sería todo. Felicidades por su ponencia. Gracias. Mira, el informe se llama Violencia Feminicida en México, características, tendencias y nuevas expresiones. Lo encuentras por internet. Y nuevas expresiones en las entidades federativas de 1985-2010. ¿Y qué más me preguntaste? De los informes, sí, te metes también a la página de CONAVIT y ahí vienen o informes de alerta de género, le das a Google y ahí también te sacan las que están publicadas. Hay unas que no pude tener bien porque nomás había síntesis y o eran fotos así del informe, para no vaya a ser que nos plagiemos lo que ellos se plagiaron. Bueno, 2 señalamientos breves. Miren, uno de los problemas que hoy tenemos es la nueva reforma de procedimientos penales, ¿no? Esa dio marcha atrás en muchas de las cosas, porque ahí estamos, por ejemplo, se está pidiendo la conciliación de nuevo, ¿no? Y también hay denuncias de que los centros de justicia se están aceptando denuncias de hombres maltratados. Y entonces, o sea, como que avanzas como para después retroceder, así. Son de las cosas así para replay que encontramos, ¿no? Pues muchas gracias. Y sí, desde luego las ponencias van a estar, tenemos una página Facebook
Bueno, Caralibro, para que me entiendan en español, porque eso de Facebook o lo como se llame, Caralibro en español. Nos estamos peleando, bueno, yo en lo personal me estoy peleando con esa página porque la tecnología no nació conmigo, nació muchos años después, y vean mis canas, pero bueno, ahí las vamos a subir, pero también en el instituto, en el link que teóricamente tenemos, los del núcleo, ahí va también a estar. Y después de pasar por los procesos de dictaminación, vamos a publicar las ponencias que pasen el proceso de dictaminación, ¿sí? Entonces, pues querida Beatriz, espérame tantito, ¿no? Espera la formalidad formal, ¿sí? Tu reconocimiento, querida, muchas gracias. Más que reconocimiento, agradecimiento. Muchas gracias. Y la última versión, la última versión de aquel cuaderno de trabajo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias.